del Espíritu de Dios. Aleluya. Dice la Biblia, y quiero que usted no lo olvide nunca, dice lo siguiente, escúchelo bien: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Escúchelo bien. ¿Quién nos salvó? No solo nos salvó, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. Tú y yo no solo hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo en la cruz, sino que dice el apóstol Pablo a Timoteo, y Timoteo era un pastor muy jovencito que había comenzado un ministerio a muy temprana edad, y el apóstol Pablo le dice: ¿quién nos salvó y además nos llamó con llamamiento santo? Y no según nuestras obras. El llamamiento, el ministerio, no según nuestros propósitos y no según nuestras estrategias y no según nuestra estructura, sino que dice, sino de acuerdo a la gracia con la que hemos sido alcanzados. Iglesia amada, cada uno de los que está aquí en esta mañana y en Ecuador esta mañana ha sido salvado. Aleluya. No están muy convencidos. Yo les quiero contar que yo sí soy salvo, por la gloria de Dios. Pero dice la palabra que cada uno de ustedes no solo fue salvado, sino que también tiene un llamamiento. Fue llamado a algo. Usted no fue convocado para ser salvo y estar en la iglesia sentado todos los domingos cantando un corito, cantando una canción y haciendo una oración. Fue convocado para un llamamiento santo, especial, escogido de Dios. Yo me temo que muchas veces eso no lo entendemos, y hay iglesias que están llenas de gente que va y cumple y se sienta y canta y pide oración por todos sus problemas, pero no hace más nada. Y la Biblia dice que nos ha llamado para cosas especiales, y a cada uno nos ha hecho un llamado específico. Quiero invitarle en el primer libro de Reyes a que revisemos juntos lo que nos dice la Biblia al respecto. Hay un ejemplo que usted conoce y seguramente por pudor a usted le parece que no es comparable su vida a la vida de este gran hombre de Dios, el profeta Elías. Cuando usted lee en Primera de Reyes en el capítulo 17, dice que cuando el Señor nos ha hecho un llamado, debo decírselo, iglesia amada, cuando el Señor nos ha hecho un llamado, el llamado del Señor es muy intenso y es muy variado. Si alguno cree que cuando el Señor lo llamó a un ministerio, esto va a ser parejito, estable en el tiempo, sin grandes sobresaltos, déjeme darle la mala noticia que está muy equivocado. Porque los llamamientos que hace el Señor son de una intensidad tan fuerte y son llamamientos de una variedad tan grande que el Señor tiene que hacer en cada una de las etapas de ese llamado cosas especiales en nuestra vida. No supone que cuando Dios te ha dado un ministerio es porque tú estás en el tope y por lo tanto de ahí para adelante tú puedes caminar solo. Simplemente Él te ha dado un llamamiento y de ahí en adelante van a empezar a venir aquellas cosas en las que el Señor tendrá que trabajar para que ese llamamiento, para que ese ministerio sea fructífero. La buena noticia es que cuando Él nos llama, la Biblia enseña que Él va a estar siempre en cada etapa con nosotros. Y eso no
tiene comparación, porque el hombre y la mujer en el día de hoy son convocados por estatus, son convocados por cargos importantes, son convocados un montón de cosas porque se supone que demostraron capacidad y luego se los deja solo porque ellos son capaces. Pero en el mundo espiritual no es así. Hemos sido convocados, y escúchalo bien, a mí esto me parece una cosa que da risa, ¿no? El Señor nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, y hemos sido convocados porque no somos capaces. ¿Me entiendes? El Señor te llamó y me llamó a mí para algo específico, no porque seamos capaces. Nos llamó precisamente porque no somos capaces. Entonces usted dice, ¿esto es posible entender, pastor? Entonces, ¿para qué escoge a alguien que no sirve? O sea, ¿para qué escoge a alguien como pastor si no sirve como pastor? ¿Para qué escoge a alguien como evangelista si no sirve como evangelista? ¿Para qué escoge a alguien que ya al rato se va a caer? ¿Para qué escoge al de allá si va a tropezar? La palabra dice que Él escoge porque Él sabe lo que Él va a hacer. Él sabe lo que hay en el corazón y Él sabe conducir a sus hijos de acuerdo a su llamamiento. El profeta Elías tuvo este llamamiento de Dios, y una primera cosa que yo tengo que decirte, que cuando Dios te llama, Él te sustenta para que tú hagas la obra que Él te encomendó. Primera de Reyes, en el capítulo 15, versículos 5 y 7 dice: y él fue e hizo conforme, Elías, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y escuche bien: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios había comisionado a Elías para hacer una obra. Entonces Elías, como usted y yo, se habría preguntado: ¿y de qué voy a vivir si es que tengo que hacer la obra que Dios me ha dicho que haga? Entonces dice que le dio la instrucción a Elías que caminase por Israel, y lo mandó a las orillas del arroyo de Querit, y dice que el Señor lo sustentaba en la mañana con porción y en la tarde con porción. Es decir, nunca faltó, porque cuando el Señor te llama, Él provee para tu sustento. Esto cambia mi lógica. Esto cambia mi lógica, querida iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nosotros, acá en Chile tenemos un refrán. Los hermanos de no sé del otro país no sé si lo entenderán, pero en Chile tenemos un refrán que dice que a veces nosotros ponemos la carreta antes que los bueyes. ¿No es así? O sea, sí, yo voy a hacer esto, pero primero, ¿cuánto me van a pagar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué tiempo voy a tener? Primero dígame todas las condiciones y después yo veo si hago. Y Dios aquí opera al revés, porque Dios llamó al profeta y le dijo: haz esto, y le dio la instrucción. Pero Dios, que es omnipresente, y Dios que conoce nuestros corazones, sabe que cuando Él te llamó y te destinó para hacer algo, Él ya tiene cubierto cómo te va a sostener. Entonces no tiene ningún sentido, iglesia amada, no tiene ningún sentido que tú te afanes y te afanes y te afanes por obtener y obtener y asegurarte la vida y asegurarte la casa y asegurarte el carro y asegurar el estudio de tus hijos, porque tú te afanas y te afanas y no haces lo que era el llamamiento para el cual el Señor te llamó. Y nos perdemos en el camino. Y llega un minuto que estamos tan metidos hasta las masas. Pega, más pega, más pega, trabajo, más trabajo. Y se nos ha olvidado incluso cómo orar. Y se nos ha olvidado incluso cómo conectarnos con el Padre. Porque hemos estado procurando nuestro sustento, pero hemos dejado de hacer lo que el Señor pidió que hiciéramos. La palabra dice de que el profeta Elías, una segunda cosa,
Si usted lee el versículo 7, dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y aquí empieza un problema. Dios había sostenido a Elías, pero resulta que hubo sequía y se secó el arroyo. Entonces el profeta aquí es lo primero que observa: Dios me sustentó. Sí, pastor, sí, efectivamente Dios me dio, pero se acabó. Y entonces el hombre y la mujer entran en pánico, porque dice: es verdad que Dios es generoso, pero fíjese, pastor, que me despidieron del trabajo, fíjese, pastor, que me corrieron de la casa, fíjese que se acabó lo que había en la despensa, fíjese que se me acabaron los ahorros. Y entonces uno entra en pánico y se desespera, y entonces uno dice: tengo que hacer otras cosas y después haré lo que el Señor me dice que haga. Pero entonces el profeta Elías le pasa lo mismo. Dios lo estaba sustentando en la mañana y en la tarde, pero se secó el arroyo. Desánimo, miedo, circunstancias alrededor que parecen indicar que esto no va a funcionar. Y el profeta, Dios le habla, y en 1 Reyes 17:9, escúchelo bien, Dios le da una instrucción y dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Escúchalo bien, escucha lo que dice a continuación. He aquí, el Señor lo dice: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Sale de aquí, muévete, camina hacia Sarepta, porque yo le di una instrucción a una mujer para que te sustente. Dios no va a dejar jamás a quien está trabajando en el ministerio de la obra espiritual a la cual Dios le ha llamado. Dios nunca lo va a dejar abandonado, y Dios va a utilizar siempre a otra gente para bendecirte y sustentarte. Debo decirte una cosa. Tú tienes un trabajo en una empresa, en un colegio. No, perdone la expresión vulgar que voy a decir. Usted no tiene que andarle besando las patas al jefe, porque no es él. Es porque Dios está usando a ese para sustentarte a ti. Y a veces nosotros estamos más agradecidos con el jefe que con el Dios que nos puso a ese jefe para que nos sustente. A veces le tenemos más miedo al gerente, al dueño de la empresa, al jefe, porque creemos que Él es el que nos sostiene, cuando en realidad es el Señor Jesús, es nuestro Dios, que ha utilizado a esa persona para sostenernos. A mí me conviene estar bien con el Señor, que ocupa a este para que yo tenga bendición. Otra cosa que quiero señalarte, y es que si tú observas, es curioso lo que Dios hace, porque cuando Dios quiere desarrollar un ministerio en tu vida, te va a probar y te va a probar y te va a mostrar si tu fe está puesta en Él o no. Porque Jehová Dios le dijo a Elías: ándate a Sarepta, porque yo le he dado instrucción a una mujer viuda que te sustente. Si a mí me dicen eso, yo no voy. ¿Usted también? A mí me va a sustentar una viuda. ¿Qué plata va a tener una viuda? ¿No es así? Pastor, yo necesito un trabajo. Yo necesito un contrato. Yo necesito una cantidad enorme de dinero para sostenerme. ¿Me va a sostener una viuda? El Señor es tan divertido, hermanos míos. El Dios que tenemos es tan simpático y bueno para el chiste, que le dijo a Elías: te vas de aquí, te vas a la ciudad de allá, porque una viuda te va a sustentar.
Porque Jesús, nuestro Dios, dice: yo te voy a demostrar las cosas que tú no te imaginas, de donde tú no te imaginas, donde tú no te crees. Te voy a romper la cabeza, te voy a romper la lógica. Yo voy a hacer como yo quiero, no como a ti se te ocurre, no como tú formateaste tu cabeza. Yo voy a sacar de donde no hay. Voy a ocupar gente que tú despreciaste, gente que tú ves que no sirve para nada, y esa gente la voy a usar para bendecir tu vida. Esos que tú no dices: con este no tengo por dónde, a ese yo lo voy a levantar para bendecir tu vida. Y cuando tú pones la mirada en el otro, en el que es famoso, en el que tiene harto dinero, en el que le va bien, en el que tiene todos los recursos, el Señor te dice: ¿sabes qué? No voy a hacerlo de esa manera, porque no será de acuerdo a tu lógica, será de acuerdo a la lógica del Padre. Él va a sostenerte. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, les dijo: ustedes, si son obedientes, van a entrar a la tierra prometida. Y les dijo: van a disfrutar de una viña que ustedes no plantaron. Van a comer hortalizas que ustedes no cosecharon. Van a vivir en ciudades amuralladas que ustedes no construyeron. Léalo, Deuteronomio capítulo 6. ¿Y por qué el Señor le está diciendo eso a Israel? Porque Israel pensaba que era con su ñeque, con su fuerza, y que si no, Dios iba a tener que traerle gente poderosa para que los financiara. No es así. Dios te escogió para cosas buenas, y Él utilizará a otros para bendecir tu vida. Mi esposa tiene un dicho, dice: lo que es de Juan no se lo lleva Pedro. Y cuando Dios decidió que eso es tuyo, mira, da lo mismo que se pongan de acuerdo este con el de allá, con el más, hagan todos un acuerdo, si el Señor te lo dio, es tuyo y no te lo quita nadie. Porque Él sustenta. Él sustenta. Siguiente punto, dice la palabra que en 1 Reyes 17:14, Elías se encontró con esta mujer, esta viuda. Era una viuda con un hijo, y eran pobres, pobres, pobres. Del verbo pobre. No tenían nada. Y dice la palabra que Dios lo sustentó con ella. Y entonces cuando el profeta se acerca donde está esta mujer, y le dice el profeta a la mujer: tráeme por favor un vaso de agua. Y la mujer parte, y cuando va caminando le dice: no, pero tráeme, además tráeme pan. Y la mujer se devuelve donde el profeta, le dice: sabe, tengo así un pichintún de harina y así un poquitito de aceite, y no tengo nada más, y yo justo ahora iba a hacer pan para comer mi hijo y yo, y es todo lo que nos queda, y después nos vamos a morir de hambre si no hay nada más. Y el profeta dice algo que en mi lógica no entra. El profeta dice: anda y haz pan, y primero tráeme a mí, y después tú y tu hijo. En mi lógica eso no tiene sentido, porque en mi lógica puede ser: pero ¿cómo este hombre es tan insensible? Se metió en una casa de una viuda pobre. La viuda le dice que no tiene nada. Le pide que le prepare comida, y él le dice: pero primero como yo y después comes tú. ¿Cómo tan insensible? Pastor, ¿cómo usted puede decir traiga ofrenda y diezmo si este hermanito no tiene ni una chaucha? ¿Cómo usted es tan estrecho de mente y le puede decir pero si tiene un sueldo pobre, está lleno de deuda, entregue su diezmo? ¿Por qué le dice eso? ¿No se da cuenta que está con un problema? Elías ¿no se dio cuenta acaso que esa mujer era pobre, que tenía solo un poquito de harina y un poquito de aceite? Pero la palabra dice
La palabra dice que cuando el Señor te llamó a algo y tú entiendes que fue Él el que te llamó, y tú entiendes que Él es el que define, y cuando tú le das la preeminencia a Él, entonces Él abre las ventanas de los cielos para hacer cosas milagrosas. Busca primero el reino de Dios, y lo demás viene por añadidura. No se trata que Elías era insensato y era un hombre egoísta. No se trata que el profeta Elías estaba pensando en comer él y llenarse la panza a él y dejar hambriento al otro. No se trata de eso. Se trata que el profeta era la representación de la persona de Dios en esa casa. Y por tanto, cuando se le decía yo primero, está diciendo Dios es primero y luego nosotros. Luego nosotros. Por eso me encanta cuando mi esposa, cuando nos casamos, una de las cosas que yo aprendí con ella nos pagaron lo primero, aparte el diezmo. Sí, pero es que le debo a Falabella, le debo a esto, le debo la cuota del auto, le debo el dividendo. No importa, da lo mismo. Si nos quedamos sin pagar el dividendo, no importa. Pero el diezmo primero, porque busca primero el reino de Dios. Cuando Él tiene la preeminencia, iglesia amada, cuando Él tiene la preeminencia y tú entiendes aquello, tú actúas en esa relación, en esa dirección, Dios abre las puertas. Cuando eso no ocurre, cero posibilidad de que tú prosperes. Cuando eso no ocurre, cero posibilidad que tu vida vaya bien. Porque cuando tú no le das el lugar que el Señor tiene, no es posible que Él abra ventanas de los cielos para bendecirte. Y a lo mejor tú dirás, pastor, pero yo igual me ha ido bien, he ganado plata ya, pero ¿cómo anda tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Vives en paz con el Señor? ¿Cómo está tu situación social? ¿Cómo está tu situación laboral? ¿Duermes en paz en la noche con todas las deudas que tienes? Si Él es primero y luego nosotros, Él abre las ventanas de los cielos en abundancia. Porque Jehová de Dios Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. No va a faltar si es que Él es el primero. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque no faltará para el dividendo, para la cuota del auto, para el colegio de los niños, para la despensa, si es que Él es el primero. Aquí no estoy haciendo hoy día una clase de mayordomía económica, pero la palabra enseña que cuando tú entiendes el llamado que Dios ha hecho, entonces tú entiendes que Él tiene que tener siempre el primer lugar. Anoche nos reuníamos con el grupo de servidores y ujieres y decíamos: usted y yo hemos sido convocados para cosas grandes, pero ¿sabe que a veces las cosas grandes que Dios quiere hacer, el Señor no las detona? ¿Y sabe por qué? Porque Él no es el primero. Porque hoy día, debiendo estar aquí sirviendo al Señor, adorando al Señor, es que yo estoy de cumpleaños, entonces mi familia me va a hacer una comida, entonces yo no vengo. Pastor, el Señor tiene que entender que un domingo que yo no esté y porque nos vamos a juntar todos en la casa. Pero ahí, con ese ejemplo, estoy mostrándole al Padre que Él no es el primero, que Él tiene que entender, que Él tiene que esperarme, que Él tiene que aguantar, porque primero tengo que celebrar mi cumpleaños con mi familia. Y ojo, que no estoy diciendo que no tenga que compartir con la familia. Estoy diciendo que si yo entiendo el llamado que Dios me ha hecho, se ordenan las cosas de tal suerte que Él es primero siempre. Y luego todo lo que nosotros hacemos se ordena en virtud de aquello. Es probable, usted me dice: pastor, pero eso me va a significar un problema familiar. Sí. Es probable que usted diga: pero entonces mi familia va a hablar mal de mí. Cierto, a mí me ha pasado. Es probable que usted diga: pero sí, es verdad. Pero cuando el Señor
observa que esta viuda hizo lo que se le había mandado, dice en el versículo a continuación, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dice el profeta Malaquías: haz bla 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 y probadme ahora. Yo creo que el método científico con el Señor funciona espectacular. Causa-efecto. Dijo, hagan esto. Usted lo sabe, Malaquías 3:10, ¿cierto? Lo sabe. Y dice, haga esto. Y dice, y probadme. Esto es causa de esto otro. Hagan esto y después hagan la prueba si es que va a ocurrir o no. Y resulta que ocurre. Porque Dios no es un mentiroso. Porque Dios es fiel. Y el llamamiento del Señor así lo corrobora. Dice la palabra que el profeta Elías todas estas cosas las tuvo que vivir. Pero después el Señor, cuando te llama, te prepara gradualmente con manifestaciones de su poder. Y fíjate tú que cuando el Señor te llamó, esas manifestaciones de su poder serán mediante situaciones dolorosas y complejas. Entonces no es extraño que tú vivas una situación complicada. No es extraño que tengas problemas de salud, que tengas problemas laborales, que tengas problemas. No es extraño que seas atacado, porque el Señor dice que te va a ir gradualmente enseñando y metiéndote en este circuito de lo poderoso, de lo grandioso y de lo milagroso que es el Señor. En algún momento de nuestras vidas se ha venido a nuestras mentes la idea de: estoy pasando por esta situación tan compleja, tuve una salud muy quebrantada, tuve un accidente, tuve un problema de acá. Oh, ¿qué cosa habré hecho tan mala? El Señor me está castigando por algo. Y muchas veces hemos aprendido religiosamente a juzgar que esto que nos está ocurriendo es un castigo de Dios por lo que tú hiciste. Pero los que están vibrando en el Espíritu, los que están entendiendo el llamado del Señor, lo que está ocurriendo allí es que el Señor está haciendo que tú gradualmente empieces a conocer y experimentar cosas poderosas. El relato dice de que cuando este hombre Elías se quedó en la casa de la viuda, y la viuda pudo ver la gloria de Dios que la sostuvo y que nunca faltó, pero eso era todo maravilloso. Estábamos en un culto espectacular, diría la viuda, todo pasando en esta casa. Y adivinen qué, se muere el hijo. Entonces uno dice, bueno, como que no calzó. Estábamos fantásticos en el culto, salimos del culto y se murió el hijo. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque el profeta Elías tenía que aprender que después de ver la gloria de Dios, ahora él, y escúchalo bien, ahora él tiene que empezar a experimentar el poder de Dios en su vida. Porque hasta ese momento, Elías, ¿qué había hecho? Simplemente había obedecido. Pero ahora se murió el hijo de la viuda. Y Elías tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. No puede quedarse así: ay, Señor, se murió el hijo de la viuda, ¿qué hago ahora? Y dice el relato que entonces se le acerca a la viuda y el profeta toma al niño, lo lleva a su habitación. Dice la Biblia que el profeta oró a Dios y le dijo: respóndeme, Señor, y se puso sobre el niño, y el niño fue restituido a la vida. ¿Sabe por qué el niño había tenido que morir? ¿Sabe por qué estaba pasando esa situación problemática? Porque Dios tenía que enseñarle a Elías que ahora él sí podía tener autoridad
autoridad sobre la muerte en el nombre de Jesús. Si no se hubiese muerto el niño, Elías jamás se hubiese enterado que él podía hablarle a la muerte y la muerte le obedecía. ¿Te das cuenta cómo cambia la lógica? Elías no pudo haber entrado en pensar: es que yo hice algo malo y Dios me castigó, y como Dios me castigó, mató al hijo de la señora que me está cobijando. No era por ahí. Dios había provocado este proceso gradual y sucesivo para que Elías pudiese entender el poder de Dios, porque fíjese que aquí fue uno. Pero lo que le tocó vivir a Elías después, tuvo que enfrentarse contra el rey, toda una nación en contra, y tuvo que enfrentarse a 450 sacerdotes de Baal. ¿Cómo Dios lo iba a mandar allá primero si antes no tenía que probarlo y enseñarlo con algo chiquito? Dios jamás te pone en las grandes lides si primero no pasas las básicas. Hay cristianos que quieren llegar a la vida espiritual y quieren que el Señor al tiro los use para tocar con las manos los enfermos y se van a sanar, y que hagan oración y todo va a resultar maravilloso, y ministrar en el templo y en los servicios. Hay cristianos que quieren que el Señor al tiro les haga ver visiones y les haga sueños y profecía, y entonces alucinan con esas grandes cosas. Pero el Señor nunca funciona así. Debo decirte que el Señor comienza gradualmente desde abajo contigo. Elías estaba claro que Dios lo había llamado para algo, pero él necesitaba aprender. Y dice la palabra que entonces tuvo el dolor de tener que atender a esa mujer y resucitar al hijo. Y luego que el hijo fue resucitado, dice que el Señor lo mandó, y viene el otro problema. Le avisan a Elías que el rey Acab lo anda buscando, no para darle buenas noticias. El rey Acab lo andaba buscando porque lo quiere matar. Porque su esposa Jezabel, el espíritu de Jezabel, que es un espíritu de seducción, es un espíritu envolvente, había hecho acuerdo con los de Baal: vamos a destruir a este hombre, vamos a matar al profeta. Y entonces el profeta viene de un tremendo milagro de resucitar al hijo y se entera con que ahora lo quieren destruir a él, y tiene a toda una nación, tiene a todo un gobierno y tiene a toda la clase eclesiástica del momento en su contra. Y el Señor nuevamente le habla a Elías y le dice: anda y párate frente al rey y le vas a hablar como yo te digo que tienes que hablarle. Y el profeta le dijo: traigan 2 bueyes y traigan a todos los profetas de Baal, 450, y voy a estar yo, el único profeta del Dios verdadero. Y entonces la palabra fue: pongan 2 altares ahí, y yo, Elías, profeta del Dios Altísimo, voy a trabajar con ese altar, y ustedes, los 450 profetas de Baal, trabajarán con ese otro altar, y vamos a poner un sacrificio allí, vamos a hacer un holocausto, y vamos a clamar: yo a mi Dios, Jehová Dios, y ustedes a sus dioses de Baal, y el Dios que responda con fuego y consuma el altar, ese será el Dios de Israel. Y usted conoce la historia. Y para que no quepa duda, Dios le da una instrucción a Elías y le dice: arma el altar de piedras, pon el buey allí, pon la leña, hagan una zanja alrededor del altar, y en la zanja llénenla de agua 3 veces para que a nadie le quepa duda que eso está mojado. Y llenaron de agua eso, y dice que la zanja estaba llena de agua. Comiencen ustedes primero. Y empiezan los sacerdotes de Baal a clamar a su Dios, y no pasó nada. Y llega el turno de Elías, y Elías dice: Dios Todopoderoso, respóndeme delante de toda esta gente que me odia, todos estos que me tienen ganas, que están en contra mí, respóndeme. Y dice que del cielo vino fuego y consumió todo lo que allí había.
si el profeta no hubiera vivido la muerte del hijo de la viuda, si el profeta no hubiera estado allí enfrentado a los sacerdotes de Baal, jamás habría sido un profeta poderoso. Dios no te está castigando, iglesia amada. Dios no te está provocando maleficios ni maldiciones. Si tú entiendes que Dios te escogió, lo que estás viviendo es porque el Señor está enseñándote que tú vas a tener el poder de Dios en tu vida. Entonces no se trata de que tú te quedes pegado y llorando de lo que has vivido, porque Elías se pudo haber puesto a llorar, se le murió el hijo a la viuda. Elías podría haberse puesto a llorar: soy uno contra 450 y tengo todo un país en mi contra. Pero el hombre no se puso a llorar porque entendió que Dios lo estaba haciendo caminar por ese espacio para que él aprendiera a orar, para que aprendiera a clamar, para que aprendiera a reprender, para que el Señor en su mano pusiera poder y autoridad, y ese hombre hiciera prodigios, señales y milagros, y todos vieran quién es el Dios que lo llamó. Si así no hubiera sido, cuando Jesús se transfiguró en el monte de la transfiguración, Elías no habría participado en esa conversa. ¿Se acuerda el relato? Cuando Jesús subió al monte y dice que allí habían tres conversando con él: Moisés, y estaba Elías. ¿Y por qué estaba Elías? Porque Elías había sido el profeta que Dios lo había comisionado y que había pasado por una, por otra y por otra, donde el Señor lo fue formando en carácter, en autoridad, en poder. A Dios yo no le sirvo llorón. A Dios yo no le sirvo cobarde. A Dios yo no le sirvo deprimido de miren lo que me pasó, pastor. A Dios yo no le sirvo lamentándome que, pastor, el Señor se olvidó de mí, fíjese que esto, fíjese que lo... No le sirvo a Dios lamentando mi desgracia. A Dios le sirvo cuando yo sé que Él me llamó. A mí no me llamó la Iglesia Renuevo del Espíritu. A mí no me llamaron ustedes, hermanos queridos, a pesar de que los amo con todo mi corazón, pero no fueron ustedes los que me llamaron. A mí me llamó el Señor. Y no es soberbia, y no es orgullo. Pero cuando tú y yo tenemos claro quién fue el que te llamó, y tienes claro para qué te llamó, entonces lo que te está pasando no es ataque, ni es castigo. El Señor te está enseñando a usar la vara. Te está enseñando a usar el toque milagroso de su presencia. Para aprender a nadar tienes que tirarte al agua, y es probable que te des algún mate, y es probable que tengas la sensación que te estás ahogando cuando te hundes. ¿Será que el que te está enseñando a nadar quiere que te ahogues? No. Pero tienes que vivir eso para que luego aprendas la destreza de cómo mantenerte a flote, para que aprendas la destreza de cómo hacer las braceadas, y luego vas a ser un nadador experto. Pero hay gente que se mete al agua y a la primera que le entra agua por la nariz y por los ojos, entra en pánico y dice: no, yo no puedo, y nunca más pudo, y se pasa la vida sin poder meterse a una piscina a nadar, porque bastó la sensación aquí para que no quiso, porque nunca entendió que eso era necesario para que adquiriera la destreza y el dominio del proceso. Dice la Biblia que el profeta, él te prepara de manera gradual. En 1 Reyes 17:17 dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo. Bueno, eso ya lo vimos. Y luego en el capítulo 18, versículo 37 y 38, cuando el profeta clama ante Dios por el holocausto,
sobre este altar en el que había sido derramada agua. El profeta le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo quiero que caiga fuego del Señor sobre la iglesia y que consuma todo lo que estaba entorpeciendo la obra de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que la experiencia dolorosa pasada con victoria te posiciona en fe y te da autoridad. El capítulo 43 y 44 le dijo: después viene otro problema, sequía en la tierra, y el profeta sabe que el rey lo odia y lo busca para matarlo y destruirlo. Y viene otro problema, sequía, y entonces el profeta se pone a orar. Y si tú lees ahí en el capítulo 17, 43, le dice, se pone a orar y dice que el profeta se postraba en tierra y con la cabeza puesta en la rodilla decía: Señor, Señor, que llueva. Y le dijo al empleado: anda a mirar si es que hay nubes afuera. Y le dijo: anda 7 veces. Anda 7 veces. Y el criado a la 7ª vez, las 6 veces anteriores le dice: no hay nada, no hay ni una nube, el sol es horroroso. Y a la 7ª vez el empleado le dice: Señor, hay una nube chiquitita, chiquitita la nube. No es más grande que la palma de una mano. Es muy chiquita la nube. Y ahí vemos a un Elías que habla de una manera increíble. El profeta dice: ok, anda corriendo donde el rey y avísale que se vaya para la casa, porque viene un aguacero tremendo. Si Elías no hubiera tenido que vivir frente al arroyo de Querit, si Elías no hubiera tenido que depender de una mujer viuda, si Elías no hubiera tenido que experimentar la muerte del hijo de esta mujer, si Elías no hubiera tenido que experimentar el odio del rey, si Elías no hubiera tenido que pasar frente a los 450 sacerdotes de Baal, ¿sabe qué? Cuando el empleado le dice: hay una nube pequeña, Elías habría dicho: pucha, la cosa está mala, no hay nube, no va a haber lluvia muy luego, se habría desanimado. Pero cuando él pasó todo este proceso previo, doloroso, fue porque el Señor le fue empoderando, le fue dando autoridad. Y entonces cuando él ve una cosa pequeñita, su fe es tan grande que dice: dile al rey que se vaya a la casa porque viene un aguacero tremendo. Ahora estoy frente a un profeta poderoso. Su fe se ejercitó. ¿Cuántos hay aquí que hemos llorado? ¿Cuántos hemos sido atacados? ¿Cuántos hemos vivido situaciones que le decimos al Señor: ¿por qué me está pasando esto? ¿Puede traerlo a su memoria? ¿Y se puede recordar cómo era usted y cómo pensaba? Sus reacciones. Éramos arrebatados. Poníamos en nuestros labios rápidamente palabras pesimistas: no, esto no está bien, esto no funciona, no, yo no sigo más. Y pasamos situaciones dolorosas una vez, otra vez. Y logra verse como está hoy. Se ve algo pequeñito, pero yo sé que de ahí viene mi providencia. El profeta le dice al empleado: sal a mirar afuera.
Y entonces el profeta recibe el recuerdo del empleado que le dice: Señor, están todos los enemigos dispuestos ahí. Estamos rodeados por los amorreos, los heteos. No hay por dónde. Son mucha gente de guerra. Y el profeta le dice: mira hacia los cerros. Y el profeta le dice: Dios, abre los ojos de este hombre. Y el siervo alza los ojos, ve que está lleno de enemigos asediándolo, pero alza los ojos hacia los cerros y logra ver la multitud de las huestes del cielo de Jehová Dios a su favor. El profeta jamás hubiera podido ver eso si antes no hubiera pasado estas situaciones dolorosas. ¿Cuántos enemigos hoy día te están asediando? Enemigos acá dentro de tu cabeza, tus propios diablos, tus propios fantasmas del pasado, del presente. ¿Cuántos enemigos reales hay fuera, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo? ¿Qué ves? ¿Ves el panorama oscuro? ¿O puedes decir que hoy ves lo grande que es Dios sobre ti? Confieso que a veces las situaciones hacen pensar cosas. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar nuestro llamado? Ya no damos más. ¿No es así? ¿Cuántas veces yo he deseado: no quiero ser más pastor de esta iglesia? Está muy complicado esto. Está muy enredado. ¿Cuántas veces tú has dicho: yo ya no quiero más estar casado, casada, esto ya se ha vuelto intolerable? ¿Cuántas veces has dicho: laboralmente esto ya no tiene arreglo? Ya no puedo más, Señor. El profeta en 1 Reyes 19:3, cuando, escucha lo que dice: viendo pues el peligro, el profeta, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, abandonó al criado, dice, y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Señor, yo ya estoy cansado, ya no puedo más. Hice todas estas cosas, me apoyaste en todo esto, matamos a los 450 de Baal, resucitamos al hijo de esta viuda, diste providencia para toda esta gente, pero Señor, ya basta, estoy cansado, no puedo más, me están persiguiendo. Quería morirse. Ideación suicida. Señor, mátame. Yo no aguanto, apenas estoy. ¿Será que Dios se escandaliza cuando le decimos una cosa así? ¿Sabes qué? Aún los grandes hombres de Dios tuvieron su momento de vulnerabilidad. Aún los grandes hombres de Dios vieron agotadas sus fuerzas. Anoche decíamos, aún Jesús, el Hijo de Dios,
La noche que lo traicionaron, jueves en la noche, poco antes que lo traicionaran, Jesús, el Hijo de Dios, fue al Getsemaní. Pedro, Juan y Jacobo, y se quedaron dormidos. Y Jesús se fue un poquito más adelante, y aún él, siendo el Hijo de Dios, estando allí solo en el Getsemaní, se puso a orar y dijo: Señor, esto es muy terrible lo que me está pasando, y si fuera posible, por favor, que no me maten mañana. Si fuera posible, dejemos esta cuestión hasta aquí. Era un dolor desgarrador del corazón, porque el relato de la palabra del Evangelio dice que cuando Jesús oraba, el sudor de su frente era como gotas de sangre, es decir, él estaba sufriendo. Ya no doy más. Y en medio de ese clamor y de ese alarido, Jesús dijo: pero que se haga tu voluntad. Cuando el Señor nos ve así, Él no se olvidó que nos había hecho un llamado. Él no se olvidó que nos había dado un ministerio. Él no se olvidó que nos había comisionado para algo importante. No nos dejó ahí sueltos. Él aún está ahí, porque lo que iba a hacer Jesús al día siguiente iba a traspasar los cielos. Lo que iba a pasar al día siguiente iba a ser doloroso por 3 días, pero luego de eso lo que venía era potente. Y el profeta Elías, que estaba allí queriendo morirse, Jehová Dios se aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías estaba llorando, destruido, metido en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. O sea, tengo razones para estar triste, tengo razones para sentirme destruido y abandonado. Jehová le dijo: Elías, sal afuera, y ponte en el monte de Jehová. Iglesia Renuevo del Espíritu, el Señor dice: tú estás llorando, y te dice: ya está bueno el llanto. Ya está bueno el llanto. Y el Señor te dice: sal afuera, renueva el espíritu, y ponte en el monte de Jehová Dios. Y escucha: ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y nuevamente viene la voz de Jehová y le dice: Elías, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sigue llorando.
Sigues lamentándote. Le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, porque tengo que hacer cosas contigo. Lo bueno de este relato es que el que es escogido por Dios también le está permitido sentirse triste y acongojado. Y cuando Dios te ve así, te dice lo mismo que le dijo al profeta: Elías, sal de ahí, sal de ahí. Sal de sentirte culpable, sal de tu lugar de que todo me lo hacen a mí. Sale de ese lugar de sentirte la víctima, de que todos te atacan, de que todos... Sálete de ahí, sálete. Sal fuera. Y luego le dice: y ponte en el monte de Jehová Dios, porque la presencia del Señor va a pasar. Y cuando pasa la presencia de Dios sobre uno, entonces dice: y ahora ve, porque te voy a ocupar para otra cosa. Se cargaron las baterías porque pasó la presencia de Dios sobre él. Así que, iglesia, renuevo del Espíritu, sal de donde estás. El que tiene oídos para oír, oiga. Sal de donde estás.